problema en esos aspectos. Sí hay que tenerlos bien, como decía anteriormente, controlados, ojalá desde una parte que uno lo pueda ver bien, porque pueden quedar atrapados y obviamente mejor no forzarlos y hay que ayudarlos a salir de eso y es la única parte que uno interviene en ese momento. Pero sí hay que estar como atento en eso. A diferencia de un dron o de un equipo que vuela, por decirlo de una manera, en el aire no hay mayores obstáculos que choque con agua. Tenemos la fricción del agua, tenemos cosas que están siempre en el agua, o generalmente los tranques, o en algunos tranques, en algunos sectores puede haber un fondo o un espejo de agua muy bajo y ellos quedan atrapados y hay que intervenir a moverlo en cierta manera. Es decir, las condiciones generalmente son de esa manera. De esa naturaleza, sí. Bueno, yo imagino que al igual que otro tipo de batimetrías que están más reguladas y más normativas, en minería yo no he escuchado que exista un manual técnico para hacer batimetría, pero me imagino que para poder verificar cómo es el fondo, ya que no lo vemos, se hacen estas corridas longitudinales, estas corridas transversales igualmente. Sí, sí. A ver, la técnica que nosotros ocupamos, o que ocupan generalmente, es la misma. Se hacen corridas dependiendo del sector. Generalmente uno busca la mejor forma de abarcar todo el sector y después obviamente se hacen corridas contrapuestas o perpendiculares a esta otra para poder verificar sus mediciones. Es decir, para poder comprobar que la medición en el punto esté en un rango X, depende del fondo, porque si son sedimentos muy blandos, puede que el ecosonda, por eso que el de 200 kilos como óptimo, porque penetra lo justo y suficiente en el sedimento, no penetra más. Pero se hacen comprobaciones para que esta queden, le dé seguridad en cierta manera que después quien utilice ese dato para ubicar sea lo más acertada posible. Sí, se parece bastante a lo que se hace en fotogrametría, estas corridas o líneas de navegación en este caso de las embarcaciones, así como lo hacen navegación de las aeronaves, drones, ¿cierto? Y también se hacen para verificar en un sentido transversal a las que están cubriendo toda la zona, muy parecido. Eh, Se usan también otro tipo de sensores, sub-bottom profile, sonares de barrido, hay otro tipo de sensores también que se usan, a veces se usan sensores para buscar algunas cosas, los ROV. Sí, mira, a ver, no me ha tocado que en minera o en un tranque los pidan otro tipo de trabajo geofísico, por decirlo. A veces generalmente todo lo que es considered scan sonar o sub-bottom profiler es considerado dentro del área de la geofísica marina. Eh, eh, Sería bueno que a lo mejor se diera para ese lado. Obviamente debería buscar equipo especializado para meterlo en un tranque de relave porque Por lo corrosivo, claro. los equipos geofísicos, y son los equipos geofísicos son bastante grandes, ¿ya? No son muy pequeños. Ver un equipo geofísico para que tenga penetración, supongo un sub-bottom profiler, para que, a ver, a la minera diga, ¿sabes qué? Yo quiero conocer cuánto relleno, cuánto ha Lodo. subido nuestro nivel, lodo, y queremos ver cuánto penetra hacia abajo. Nosotros deberíamos considerar, cuando es este tipo de sedimento muy pantanoso, como estábamos hablando, muy limoso, generalmente necesitamos un equipo que penetre mucho. Y generalmente los equipos de sub-bottom hasta de 3.5 kilos o kilohertz, en ese tipo de sedimentos no penetra mucho, puede penetrar unos 5 a 7 metros, depende mucho del sedimento. Pero hay equipos que generalmente penetran harto, pero son mucho más grandes y que pueden llegar a penetrar 70 metros, 50 metros, 60 metros. ¿Ya? Pero es otra categoría de equipo donde se necesita más infraestructura a flote, es decir, más poder, más energía, equipos más grandes. Por lo tanto, ahí sería mucho más difícil ver y usar un equipo remoto de esa manera. Por lo menos necesitaría mejor un catamarán enorme, grande, que existen para multiar y para otro tipo de equipos, pero también serían recursos muy elevados para poder hacer un trabajo en sí de eso. Sí, En bueno, otros países sí lo hacen.
hay tanques relaves que son bastante grandes. Sí, podríamos mencionar a algunos quizás. Bueno, te he llevado al mundo de los menos conocidos quizás de lo que es hacer batimetrías de tanques relaves. Por ahí partimos, que son bastante, en realidad han dado bastante que hablar de todos los tanques relaves después de los aluviones del año 2014, 2015, ¿cierto? Después de los Chañaral, sobre todo, nos recordamos ahí. Hemos lamentablemente conocido mucho más de lo que sucede en los tanques relaves. Hay harto por hacer ahí. Hay pocos ingenieros geomensores que están hoy día trabajando en esta área todavía, y las técnicas son muy parecidas a otras técnicas que ya conocemos en términos de cómo se aplica en la metodología. El equipamiento cambia bastante, sí, y las condiciones de terreno son difíciles, son complejas, incluso como nos decía Julio al principio, ha cobrado algunas vidas humanas, ¿cierto? Alguna operación de estas en minería. Te voy a llevar a otro tema, al caso de los ríos. Ríos también tenemos una buena cantidad de ríos. Los ríos tienen caudales a veces súper complejos. También hay ríos que se ha llevado, que han cobrado vidas, ¿cierto? Como es el caso de la región de Aysén, haciendo batimetría. Que se quiere aprovechar las aguas para estaciones de, de electricidad, ¿cierto? Las hidroeléctricas, se quiere aprovechar para hacer a veces puentes, ¿cierto? Se quiere aprovechar para algún tipo de infraestructura. ¿Qué nos podrías contar sobre los batimetrías en Río, la experiencia que has tenido? Mira, en Río es un poco más, es complejo, depende del río. A ver, voy a hablar ahora, a ver un río en particular, río más grande, el río Valdivia, ya calle, un río grande navegable. Ahí yo he hecho multiadas generalmente en ese tipo de río, 4 metros de profundidad en promedio, 4 metros y medio. Obviamente más tiene características de un canal o de un fiordo bajo, pero es un río. Es difícil dependiendo de la técnica que uno va a usar. Si lo llevamos a equipo radiocontrolado, es un área bastante grande que cubrir, sí que no es muy factible en cierta manera hacerlo. También tiene harta rama, harto tronco, tiene harta vegetación en el mismo río. Sí, en algunos lugares sería mejor lo hacer en los lugares más bajos con un radio controlado que con un equipo, con una embarcación. Eh, pero en ese ya es un río más, como hablaba de un río más tirado a otra fase, pero ya ríos generalmente de baja envergadura, los radiocontrolados son los que deberían trabajar de mejor forma, aunque hay hartas empresas que han perdido su radio controlado en los ríos, porque obviamente las potencias vienen dadas por el fabricante. Y generalmente uno puede llegar a sobreestimar en algunas partes y cree que puede hacerlo, pero es bastante difícil trabajar en ríos pequeños porque obviamente la corriente es mayor y generalmente los equipos no son capaces de vencer la corriente de los ríos. Eh, Hay equipos que ahora se están explorando un poco y que yo he visto, no lo he usado, pero que deberían dar un poquito más para este tipo de ríos que son los radiocontrolados, pero con propulsión jet, que no usan hélice, solamente se propulsionan por la misma agua, por lo tanto el calado de ellos es bastante bajo, y ellos toman el agua y la expulsan y eso deberían ser más dados para ese tipo de ríos con corrientes un poco mayores. Obviamente esos equipos, dependiendo la calidad, algunos tienen mayor o menor maniobrabilidad, que también los limitan de alguna manera. Pero obviamente el trabajar en río
uno tiene que estar dispuesto a sufrir harto por el equipo y por el equipamiento que usa. Generalmente todavía se hacen los perfiles a la antigua Un bote. exactamente, y muchas veces los especialistas o las empresas obviamente tienen un desgaste más la gente, pero dependiendo del lugar pasan menos rabia que con un equipo de esta otra dimensión. Sí, yo Las técnicas se pueden combinar, he en realidad. visto con kayak, con la técnica antigua, pero con kayak, y funciona bastante bien en distintos tipos de ríos, sobre todo para puentes. El puente más grande, está el puente, no sé, pues el puente del río Maule, ese se puede hacer perfectamente con una embarcación controlada, ¿cierto? Radio Sí, controlada, sí. sí, o con algún otro tipo de embarcación, dependiendo la cobertura. Respecto a velocidades del radio controlado respecto a una embarcación más grande, me parece que anda por ahí los tiempos de toma de datos. Sí, sí, no, en ese aspecto no hay mayor problema en cuanto al radio controlado. Si el radio controlador, el único pero que puede tener en ese aspecto es que lo pasa con el dron generalmente el que hace aerofotogrametría, no va mirando mucho lo que va haciendo, por eso que han salido estos equipos con cámara y ahora ya uno más sofisticado con sensores para que ellos no choquen, ¿ya? Porque uno puede estar mirando desde un lugar y que no se ve nada, pero en realidad puede haber algo y chocan igual. Pero sí, en cuanto a toma de datos, puede ser hasta más rápido. Por eso digo que la combinación de técnicas generalmente es la que uno puede llevar para sacar un cierto trabajo adelante. La combinación de técnicas y no dar solamente una por sobre otra, porque a lo mejor con una no vamos a lograr terminar un proyecto o un trabajo, pero porque todos los lugares no son iguales. Hay algunas veces que uno con una sola técnica puede iniciar y terminar, en río sobre todo, pero yo creo que casi en el 90% hay que hacer, en río estoy hablando, hay que hacer una combinación. Yo hice hace poco Río Itata y se tuvo que hacer una combinación de técnicas, es decir, con bote a remo se tuvo que hacer con gente en el agua y se tuvo que hacer con radio control. Es decir, se tuvo que hacer una combinación para poder lograr sacar el proyecto. Sí, bueno, me imagino que aquí también, ya ahora sí, a diferencia de los tranques relaves, ya empezamos a ver también cómo varía el nivel del agua mientras estamos trabajando, porque a diferencia de otros trabajos, el nivel de referencia de altura se está moviendo, ¿cierto? Tenemos una altura de agua distinta cuando partimos del trabajo a cuando lo terminamos, o si no lo terminamos el mismo día, puede haber cambiado un poco la altura de ese nivel de agua, que es nuestra referencia. En los ríos se usa algún tipo de sensor especial para medir la altura, se usa el mismo mareógrafo que usamos en costa, el clásico jobo Mira, mira a ver, nosotros podemos usar generalmente, ¿por qué se ocupa el Hubble? Porque el clásico vino a solucionar un problema en el área marítima que a lo mejor no es un equipo de tan alta gama, ¿ya? Pero permitió eliminar los cables, ¿ya? Permitió los robos, porque generalmente uno hacía un estudio, dejaba equipo puesto y ya o los cables los cortaban o ya no estaba el equipo después. También dependiendo del lugar, por la influencia de marea, generalmente teníamos que usar cables muy largos, 200 metros, 250 metros, 150 metros, y teníamos mucho cable tirado para poder medir marea. En cambio, el jobo, aunque es bastante ruidoso en cuanto a su dato, nos permite dejar un sensor sumergido sin que nadie lo vea y otro afuera, que es el sensor de presión, para hacer el proceso después. Y nos permite por lo menos terminar el trabajo y no pillarlo con la sorpresa de que no hay sensores.
Sí, se ocupa bastante. A ver, yo ocupo el JO y otro equipo que es con cable en Río y generalmente si son mediciones cortas también se puede hacer regla de marea o limnímetro. Con un observador, cuando son mediciones cortas, se puede hacer sin ningún problema. Pero obviamente independizar eso de una persona es mejor dejar un sensor de presión puesto y ahí uno pues hace los cálculos de los niveles que correspondan, depende del trabajo que uno esté realizando. Claro, bueno, cuando estamos hablando del juego ahí, para que se entienda un poco, es un aparato que debe ser del tamaño de una botella pequeña de agua, ¿cierto? De agua mineral. No es más grande que eso, tiene batería interna, tiene memoria interna y va grabando los datos de diferencia de profundidad. Es un mareógrafo en definitiva. Y este tiene un sensor de presión que hay que corregir con la presión externa. Entonces se deja un sensor midiendo la presión externa y este que mide la columna de presión que tiene el agua. Y por diferencia de presión, ¿cierto? Se hace una pequeña corrección que nos permite saber cuál es la altura de la columna de agua. Ese es el principio del mareógrafo. Hay otros principios, hay otras Exacto. maneras de hacerlo. Las maneras antiguas que nos mencionaba Julio son equipos que tenían unas mangueras largas, larguísimas, 200 metros, yo me acuerdo haber visto algunas. Y es un equipo que había Sí, que dejar en exterior con el cable sumergido además. Entonces la operación para instalarlo era, y para extraerlo también sobre es, todo. es decir, hay equipos hoy día magníficos con cable igual. Lo que pasa es que la diferencia es que la corrección de presión atmosférica la hace, esos otros equipos con cable la hace con un capilar en medio, y él compensa la presión del sensor en el fondo con la presión afuera, ¿ya? Y esa es la diferencia que hace. Pero son equipos magníficos en cuanto a sus datos, son geniales, son muy buenos y hay diferentes marcas. Pero lo problemático es eso. Los equipos más antiguos, a lo mejor, que tocó ver, son con gas, ya que son de los años 70, 90, 80, pero esos ya no se usan. Eh, eh, Me tocó aprender con eso y usar también, pero obviamente esos equipos ya no están en el Museo del Choa, ya bastante de eso, pero para nivel de ingeniería o de trabajo todavía hay, y, y a los hidrógrafos que obviamente es un trabajo óptimo, generalmente les gusta el trabajo del equipo con cable, pero es muy riesgoso hoy día usarlo porque uno se lo mueve, lo sacan y ya perdemos los niveles y una Pierde la problemática cuando referencia y hay uno que va a hacer todo de procesar la nuevo. batimetría. Sí. Hay que hacer todo de nuevo. Es como que alguien pasara por el lado de un equipo de topografía y te moviera ahí el trípode, hay que volver a instalar. Exactamente. Tu pie se El, pierde la el, el, referencia. el, Exactamente, es lo mismo y esa problemática uno lo ve generalmente a diario cuando uno está haciendo levantamiento. Uno tiene que dar tanto o más el mareógrafo que la batimetría en sí que está realizando. Sí, oye, a propósito de equipo, acá hay una pregunta, dice, ¿algún tipo de recomendación de equipo para batimetría tipo sub-bottom profile que penetre unos 15 a 20 metros? Trabajo en una minera y es para un muelle. Por ahí algo le habéis Mira, comentado, para que la qué vean. genial. Mira, yo a ver, en cuanto a eso, a ver, yo soy pragmático en eso. Me ha tocado trabajar con diferentes tipos de perfiladores, dependiendo del tipo de sedimento o la zona del país, es como trabajan estos equipos. Si es tecnología Pinger, Chirp, o ya a otro tipo de tecnología como el Boomer, o hay alguna que se me escapa por acá. Eh, yo en particular, hoy en día para geofísica, me gusta Boomer, me parece que se lo coloqué por ahí, dependiendo de lo que ellos quieran hacer. A ver, si uno quiere hacer estratigrafía, generalmente la mejor técnica hoy en día para llegar y penetrar lo máximo posible, generalmente lo que esperan los ingenieros, ojalá siempre llegar a la roca, ya para cementar los pilotes y ese tipo de cosas. Hoy en día
con el boomer uno puede encontrar y lograr eso. Con tecnología Pinger o Chir, generalmente no. ¿Ya? Sí, esos equipos sirven harto para, si uno quiere buscar en el primero 2 o 3 metros alguna tubería, algún equipo o algún barco, algo que esté en el fondo, se ocupa bastante para eso, porque uno distingue el fondo, pasa la primera capa y uno puede localizar el dispositivo que hay abajo. También con un magnetómetro se puede ayudar uno y pasarlo y ver, acá está la cañería y más encima con la gráfica uno lo identifica. Pero para penetrar harto, 15, 20 metros, yo le recomiendo Boomer y se hace, a ver, el Boomer es un equipo que trabaja con un equipo electromecánico, tiene una fuente de poder grande, también todos son por emisión de sonido, y tiene un hidrófono que es el que capta el sonido de vuelta. Ese equipo yo he logrado en lugares 100 metros de penetración. El equipo viene para un estándar de 120, pero depende mucho del lugar del tipo de fondo. Todos los equipos geofísicos, yo le mentiría si le digo, con este te garantizo una media de 70. Es mentira porque depende mucho en el lugar donde se va a propagar el sonido de lo que va a conseguir. Por eso también las diferentes técnicas uno puede lograr eso, pero uno, por experiencia, si quiere irse a la segura y quiere penetrar harto, yo voy por este equipo. Aparte que las empresas en Chile no somos empresas que tenemos harto equipo, pero tampoco podemos darle el lujo de tener un equipo por cada cosa como lo hacen en otros países y para poder ir variando eso. Generalmente uno se va a lo que le va a otorgar. La ingeniería en Chile para hacer puerto, para hincar pilotes, quieren buscar la roca. ¿Y con qué puede buscar la roca? Con un boomer. Y hace geofísica por eso. Por eso que optamos por eso. Obviamente en Chile no hay mucho. Ojo, hay uno, hasta hace como medio año atrás había uno que era el de nosotros. Ahora hay dos, que es la competencia, y no hay más. Así que... Bueno, por acá Claudio nos hace una pregunta muy, muy entretenida, muy interesante. Preguntas para un hundimiento de 3 tuberías para tomas de agua, si se puede ocupar en tiempo real. Personalmente me ha tocado realizar este tipo de operaciones en tiempo real con dragado, para dragado, ir tomando el dato a medida que va dragando en tiempo real, se va tomando el mareógrafo en tiempo real, se va tomando se va haciendo la toma de datos y se va construyendo el modelo a medida que se va haciendo el dragado para tendido de tubería. Y después atrás viene un robot haciendo el tendido de tubería. Eso me toca, bueno, en otra experiencia que tuve internacional en otro país haciendo esa operación. Pero me imagino que por acá ya podemos usar equipos en tiempo A real ver, para operaciones de este tipo. nosotros usamos el software Teledyne, PDS, tiene su módulo de dragado. Para ser sincero, nosotros lo ocupamos, pero para inspecciones de dragado. ¿Ya? En Chile no somos muy como en el Caribe o parte de Centroamérica que tienen tendido siempre, tendidos de cable y ese tipo de cosas. En Chile no es tanto, por lo tanto la inversión en ese tipo de software o productos no se da mucho, pero sí con el software lo que él necesita se puede hacer y no hay mayores problemas. Obviamente uno integra todo y uno va obteniendo en tiempo real cómo va haciendo todo, y es más, después con el mismo multias, en cierta manera, uno puede ver cómo quedó todo en el fondo. Es decir, eh, uno puede hoy día con la gama de equipo que hay, puede conseguir visualizar todo. Después puede pasar un boomer y ver dónde quedó la cañería y a cuántos centímetros, metros sumergida. Es decir, uno puede en cierta manera hoy en día con lo que hay en el mercado conseguir hacer hartas cosas. Sí, y bueno, y ya te llevo ya al tema, yo creo que más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que es la costa, el mar.
ahí donde usamos el multias hoy en día, ¿cierto? ¿Cuántos multias hay en nuestro país hoy día funcionando? A ver, mira, en cierta manera deben haber alrededor, a ver, te los puedo enumerar algunos competencias, deben haber como unos 6 multiadas en el país Bastante. a nivel, claro, pero a nivel de hidrografía de precisión. Hay algunos que también se ocupan en el sur para la acuicultura, que son de una tecnología menor o que no catalogan en equipo para hidrografía. Sí, dentro de todos los que te nombro hay diferentes equipos. Hay equipos de 256 ACE, ya como el R2 Sonic. Después los otros equipos, generalmente de los que hay más en el mercado, deben haber unos 3, 7125, que son de Reason, con 512 ACE. Es el antiguo equipo que teníamos nosotros. Y después ya entramos a la gama alta, que es el que tenemos nosotros, que es el T50 de Reason también, con 1024 ACE. En esa gama, obviamente, es una gama ya de equipos de aerografía netamente, y obviamente el CHOA también tiene algunos que también tiene 7125. Yo no sé por qué ellos no se han cambiado a la última generación. Ellos mantienen la generación, una generación atrás de equipo. Eh, También en su buque oceanográfico tienen Converse, que Converse es un equipo de los buenos que hay en el mercado, pero generalmente en altas profundidades. ¿Ya? Generalmente nosotros en la parte costera ocupamos equipo de precisión que rondan desde hasta los 600 metros de profundidad, no más que eso. El de nosotros da 1000 metros, con un cambio de transductores. Y de ahí para abajo hay muy pocos equipos que sean de precisión y que lleguen a, no sé, 1500 o mayor profundidad. Y también, si es que hay, son equipos demasiado antiguos con sensores de movimiento y no con sistemas inerciales incorporados para controlar los datos. Bueno, estos equipos multiada se integran lo que es GPS con las IMU de altísima precisión, muy rápida, ¿cierto? No sé si estarán ya en 50 Hz o 100 Hz, no sé. Y en los sensores, ¿cierto? Que están dándonos el multias para tomar un barrido grande de puntos que van siendo cada uno de ellos, ¿cierto? Posicionados y nos van dando el barrido del fondo. Prácticamente en tiempo real. Estos equipos que nosotros bueno, vemos seis equipos para un país como el nuestro, y digo que es bastante, porque en el caso de los LIDAR, que es el caso aéreo, que podríamos comparar, que tenemos bastante territorio a cubrir también, también debe haber una cantidad similar, y son equipos bastante costosos, ha sido una gran inversión y un gran avance para el país, todas las empresas, ¿cierto?, que se han atrevido a traer, ¿cierto?, este tipo de tecnología, que nos permite, por supuesto, tener mayor rapidez, mayor fiabilidad para generar proyectos de infraestructura. Dentro de esos proyectos de infraestructura, ¿hay alguno que nos quisieras comentar o dentro de alguno de esos proyectos en particular, alguno que haya sido más complicado, algún canal, algún muelle, Sí. algún puente? Mira, antes de responderte eso, mira, sí, en realidad nosotros a nivel nacional, las empresas en realidad han sido bastante dadas a buscar tecnología marítima, y no así con el retorno de lo que puede hacer obtener más trabajo en ese mismo nivel. Poniéndolo en un punto, en Argentina, no existían este equipo hasta hace un año atrás. ¿Ya? Ellos pasaron de la tecnología mono-A, pero análoga, pasaron a mono-A digital. ¿Ya? Nosotros nos saltamos casi del mono-A análogo, pasamos por el digital un tiempo y lo fuimos inmediatamente a lo que es multias. ¿Ya? Yo no sé también si fue beneficioso para nosotros o no, porque también el valor del trabajo sí se redujo bastante. Era más rentable hacer mono antiguamente que hacer multiad.
aunque el costo de los equipos es bastante alto. Sin obstante, también en el mercado de los multias que hay, algunos lo mantienen con sistemas, no con sistemas inerciales, sino con sensores de movimiento. Y el sensor de movimiento, no obstante, da precisiones bastante más bajas que un sistema inercial. ¿Ya? Y por lo tanto, los que manejamos sistemas inerciales, trabajamos, deben ser como unos 4 más o menos que, de todos esos que hay, manejamos un rango de precisión o de trabajo un poquito más, en ese aspecto, un poquito más fino. ¿Ya? En cuanto a los proyectos en sí, a ver, todos los proyectos son diferentes y obviamente nosotros lo que los condiciona nuestro mar Pacífico y nuestros canales son trabajos bastante complejos. Yo he estado en capacitaciones, estuve hace un tiempo atrás en Cartagena, India, y también en San Diego, Estados Unidos, y generalmente ellos hacen hidrografía en chala y chor, ya, y Acá no. incluso tomando cerveza arriba de la embarcación, que acá en Chile no está permitido. Y nosotros seríamos felices trabajando de esa manera. Acá nosotros generalmente nuestros trabajos son bastante complejos, hay que tener bastante espíritu por los climas, por el tiempo. Nosotros nos puede cambiar el tiempo en un 2x3 y en realidad he tenido bastante trabajo difíciles. Yo no creo que sea el único, deben ser todas nuestros colegas sufrir lo mismo. Me han tocado trabajos difíciles en el extremo sur, en Puerto William, en Natales, en Canal Quirque, en el canal de Chacao, aunque está más cerca, pero las corrientes son enormes ahí, igual que en el Quirque, y es complejísimo trabajar en en esos sectores. Cuando a uno lo contratan o a uno le pesan un proyecto para hacer, hay proyectos que a uno lo enriquecen porque contribuye a que el país siga creciendo en la parte marítima. Los proyectos uno los toma con ese punto. Y en sí, cuando yo hice Canal Kirk, aparte de datos y antecedentes que yo saqué de ahí, me encantó trabajar, lo vengo trabajando desde 2012 aproximadamente, en unos proyectos anteriores. El trabajar ahí a mí en realidad me hizo ver la otra cara de lo que son los navegantes generalmente, que es un área bastante compleja, porque uno ve ahí que ellos, los que trafican por ahí, cada vez que pasan, están con una tensión muy alta por embarcaciones de diferentes loras que pasan por el sector y ven complejo lo que sucede ahí. Me tocó estar ahí cuando se varó un buque en ese sector, cuando una lancha pasó por arriba de Punta Restinga y quedó arriba del faro. Y eso a uno lo hace ver que su trabajo en sí va a traer un fruto que espero que así sea, que en un futuro ya no sucedan ese tipo de cosas y que los accesos a esos lugares sean más accesibles y obviamente haciendo trabajos que sean amenos con el medio ambiente, que sean amigables, se lleven a término. Muchos trabajos en el país, generalmente que uno hace, nunca terminan. Y es porque no pasa la parte ambiental o porque obviamente no hay recursos generalmente para terminarlo y eso es como bastante frustrante. Pero a mí Canal Quirque ha sido uno de los lugares que más me ha marcado y obviamente a quien de los hidrógrafos del área, las personas ligadas al mar que le nombren Canal Quirque es como de las metas más altas que uno pueda tener para lograr sacar un producto, no solamente por la hidrografía que hice yo ahí, yo hice oceanografía ahí también,
instalar un equipo ahí en el agua fue tremendo y sacarlo peor todavía. Y eso fue un reto como bastante personal del grupo de trabajo y que se llevó a cabo muy bien. Sí, yo creo que todavía queda algo de esta era de los exploradores, así que uno se lo siente muy cercano cuando ve hazañas como las del Polo Sur, ¿cierto? Del Polo Norte, cuando fueron como Shackleton, ¿cierto? Fueron las grandes exploraciones y uno pasa por lugares así, como el que mencionas tú. Claro, por supuesto que realmente es una cuestión súper emocionante desde el punto de vista profesional. Eh, bueno, Julio, hemos estado conversando con Julio Levia de batimetría, nos ha contado de relave, nos ha contado de río, nos ha contado de mar, y se nos ha pasado rápidamente la hora en este conversatorio. Hemos tenido preguntas, por ahí se despedía Claudio, decía que nos había hecho preguntas para el tema minero y nos dice que el tema le interesa mucho y que de aquí a los próximos 10 años cada minera debe tener o contar con los estudios de fondo marino para instalar sus propias plantas desaladoras. Así que ahí se despide, nos deja salud ahí uno de los asistentes, ¿cierto? Que nos preguntaba por temas mineros hace un rato. Sí, yo antes de terminar, he pasado, ya he terminado algunas plantas desaladoras, se están haciendo harto, Coyahuasi está haciendo su planta, hicimos los estudios ahí, también las sanitarias también están haciendo sus propias plantas, por lo tanto, porque ya prácticamente les cortaron el agua a las mineras, así que Sí. sus plantas ahí están en Quebrada Blanca, también están haciendo al lado de Coyahuasi, en Patache, están haciendo también su planta. Van más avanzados que Coyahuasi, pero ellos tienen que apostar a eso porque o si no, sus niveles de producción van a bajar mucho. Así es, así es. Tenemos muchísimo, como pueden ver los asistentes, ¿cierto? A este conversatorio, el campo de la hidrografía, de las batimetrías es pero tremendamente amplio, hay muchísimo que hacer. La tecnología es una tecnología que se está usando a nivel, ¿cierto? Bastante alto, sobre todo en la región creo que tenemos bastante que contar, bastante que decir. Y bueno, destaca el trabajo de Julio Leiva, que por supuesto vamos a dejar ahí sus datos, sus contactos para que puedan acercarse a él cada vez que tengan alguna duda o quieran acercarse a este tipo de trabajo. Toda la experiencia, más de 20 años de experiencia, ¿cierto?, realizando este tipo de trabajo. Julio, palabras de cierre para este conversatorio, algún mensaje, tendencia, algo que quieras dejar ahí. Sí, a ver, gracias por haberme invitado, primero que todo, y también, como le he dicho a muchos, vayan, vean, exploren un poco la parte marítima, es interesante. Necesitamos competencia en el área, necesitamos más gente, obviamente haciéndola de buena forma, y también generalmente a todos los que vean proyectos, indicar, irse por un lado de equipamiento de punta. El equipamiento de punta contribuye a obtener una gama de cosas. El hacer un día una batimetría, uno no solamente puede conseguir una batimetría, los equipos están especializados para obtener de esa batimetría 1.000.000 de cosas. Ya los equipos hoy día multiA no solamente hacen batimetría, sino que hacen clasificaciones de fondo, hacen C-scan sonar, ven columna de agua en suspensión, ven 1.000.000 de cosas. Y por lo tanto, para los trabajos de ingeniería uno puede sacar mucho provecho de eso. Así que eso, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Julio. Bueno, ya para cerrar nuestro conversatorio del día de hoy, que los dejamos invitados como cada martes a las 16 horas. Ya prácticamente tenemos un canal ahí de conversatorio, ¿cierto? Llevamos más de 2 meses, vamos para 3 meses, todos los martes hemos estado revisando distintos temas. Es nuestra manera de hacer universidad en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la Escuela de Ingeniería y Geomensura. Hacer universidad es conversar, es sentarse de alguna manera, imaginarnos qué es lo que viene, de alguna manera, ¿cierto?, ir construyendo con ideas, ¿cierto?, el futuro y lo que necesitamos en nuestro país, lo que necesitamos en nuestra comunidad. Esa es la invitación para que sigamos conversando. Muchas gracias a todos. Ahí
sonreímos para la foto del conversatorio. Nos vemos y hasta otro día. Muchas gracias, Hasta Julio, que esté muy luego. bien. Ya, hasta luego. Gracias a Chao, todos. chao. Luego, Chao, chao. Julio, hasta luego, Rodrigo, nos vemos. Chao, chao, chao. Rodrigo, estás por ahí. Sí, chao, chao. Chao, chao.